Soy Angélica Daza, musicóloga. No soy la autora de las notas al programa. En esta ocasión voy a dirigir esta charla en la que vamos a profundizar un poco más sobre el programa que vamos a escuchar esta noche, sobre la intérprete, no tanto, y bueno, sobre mis apreciaciones como musicóloga, como intérprete, como músico. No sé si les puedo aportar algo un poco más con respecto a la comprensión de lo que vamos a escuchar. La idea de las charlas no es volver a decir lo que ya está escrito en las notas al programa, que están muy bien escritas, sino tratar de ampliar un poco más el espectro de lo que, por lo menos a mí, me llamó la atención. No sé si hay aquí algunas de las personas que participaron en los talleres, en el taller que dictó Teresita Gómez. Bueno, hace poco ella dictó un taller. No sé si, yo imagino que las personas que están acá son conscientes de, la trayectoria de Teresita Gómez, de la personalidad que ella implica pues, para la historia de la música de los intérpretes en Colombia. Por lo menos estamos muy emocionados de recibirla, no es la primera vez por supuesto que la recibimos, es una gran gala para nosotros. Cuando yo me enfrento a este tipo de programas, siempre me hago la misma pregunta. ¿Para qué, cómo explicarlo, para que suene bien? ¿Por qué escoger el programa que uno escoge? ¿Por qué en nuestros días volvemos a escuchar Beethoven? ¿Por qué volvemos a escuchar Brahms? ¿Por qué volvemos a escuchar Bach? ¿Cuál es el interés de volver a montar un repertorio que ya se ha montado? El enfoque de mi colega Pedro Sarmiento en las notas al programa, no les voy a hacer spoiler, pero voy a referirme a él, es bien interesante, porque creo que todos partimos de la misma pregunta. ¿Por qué? ¿Cuál es el papel del intérprete? ¿Cuál es el papel de la edición musical? Él habla de la edición musical, yo no lo hubiera visto así, pero me parece muy interesante. ¿Por qué interpretar Bach, Beethoven, Brahms y Chopin? Todos son monumentos de los instrumentos de tecla, no del mismo instrumento, pero de instrumentos de tecla. ¿Cuál es el interés de volver a traer a los escenarios este repertorio? Una persona que ha tocado claramente este repertorio muchísimas veces, en muchos escenarios. Digamos que el aporte que se le puede dar puede estar en la edición musical, puede estar en la interpretación musical, puede estar en la trayectoria del intérprete. No es lo mismo, estamos de acuerdo, interpretar Johann Sebastian Bach que interpretar Chopin. De hecho, ellos no escribieron para el mismo instrumento. Yo imagino que ustedes saben que en la época de Johann Sebastian Bach, el piano, como ustedes lo conocen hoy en día, no era así, estaba empezando hasta ahora a surgir. El primer piano aparece voy a remitirme a la información que tenemos los musicólogos hasta hoy, hacia comienzos del siglo XVIII. Y el primer tratado, hasta donde yo tengo entendido, es de 1732. Eso quiere decir que Bach conoció una especie de piano, era el pianoforte, no era el piano que conocemos hoy. O sea que la música que vamos a escuchar hoy fue escrita para instrumentos distintos y eso tiene una repercusión, por supuesto, en lo que nosotros, en la interpretación que va a hacer Teresita Gómez. Vamos a hablar del repertorio de cada uno de estos intérpretes, de estos compositores, perdón, y si tienen algunas preguntas al final, por supuesto, trataré de responderlas. Johann Sebastian Bach se presenta solo. Yo soy una gran fan de Johann Sebastian Bach porque además estudié música antigua y he aprendido mucho sobre la forma de ver la música de Johann Sebastian Bach con respecto a su época. Cuando nosotros hablamos de un intérprete tenemos que pensar en su época histórica, en la política, de lo que él venía. En el barroco hay una, división antes de Johann Sebastian Bach, porque el barroco empieza formalmente en 1600, termina con la muerte de Johann Sebastian Bach en 1750. Este es el final del barroco. Antes han habido muchos movimientos, una división entre la música italiana y la música francesa, la querella de los bufones, en fin, y finalmente la reunión de los gustos. Lo que hizo Johann Sebastian Bach fue, reunir un poco el gusto francés y el gusto italiano y hacerlo como un poco a su salsa hasta que dio un nuevo estilo que era como la reunión de los gustos, ya se había visto en Francia antes. Como les dije, Johann Sebastian Bach no escribió para el piano, escribió para el clavecín y para el órgano, que son instrumentos muy distintos. También recordemos que la forma de escribir, es decir, de consignar las partituras en el barroco no es la misma que vamos a encontrar en Beethoven. Hay muchos menos precisiones. Es decir,
Eso nos crea un vacío entre el intérprete y el compositor. Hoy en día nos escriben todo en la partitura, o en una época escribían mucho más. Hoy en día nos dan un poco más de libertad. En una época realmente fue muy impresionante. Le escribían al músico, al intérprete, respire aquí, piense en el atardecer, con más ánimo. Le escribían absolutamente todo. Esto no era así en el barroco. En el barroco, por ejemplo, los que interpretamos instrumentos de cuerda, sabemos que no nos escriben ni siquiera los arcos. Entonces hay una gran libertad y uno dice, bueno, pues, ¿cómo lo interpreto? ¿Qué decisiones tomo? Aquí hay, efectivamente, estoy de acuerdo con Pedro Sarmiento, decisiones editoriales, decisiones de los editores que después dijeron cómo vamos a interpretar, cómo vamos a reeditar estas partituras. Vuelvo a mi pregunta inicial, ¿cuál es el interés de volver a editar partituras de música que ya se escribió hace 300 años? ¿Cuál es el interés de interpretar música que se ha interpretado por cantidades? Bueno, una primera pista está en la edición musical. Las partituras de Johann Sebastian Bach, que estaban, permítanme el término, un poco vírgenes, un poco blancas, fueron evolucionando a medida que pasó el tiempo y los editores fueron aportando sus conocimientos, el contacto con los manuscritos, con el estudio de la época, y eso hizo que los intérpretes se dieran un poco más tuvieran más elementos de juicio para interpretar. Un intérprete como Teresita Gómez conoce muy bien esto, conoce muy bien las diferencias estilísticas que hay entre el barroco, el clasicismo, el romanticismo, el postromanticismo. Sabe que no es lo mismo una música que fue originalmente escrita para un clavecín, para un órgano, para un pianoforte y para un piano. Todo lo que vamos a escuchar está hecho para un piano, así es que ya en ella hubo una decisión de adaptación a ese instrumento. Tengamos eso en cuenta cuando cuando vemos un concierto como este. Es lo mismo que cuando estamos interpretando o muchas veces hemos visto música adaptada para otros instrumentos. Está escrito en las notas al programa, esta obra fue adaptada de tal formato. Pensemos que la obra original fue escrita pensando en otras condiciones y el intérprete tomó decisiones. De Johann Sebastian Bach vamos a escuchar una partita. Partita, para los conocedores de la música antigua, quiere decir muchas cosas. Aquí es como un mundo de lo que es pero no es. En realidad, si ustedes lo ven así, esto es una suite. Entonces se le puede cambiar el nombre, decisión editorial, no lo sé, y lo que ustedes ven definitivamente es una suite. Estos son los movimientos de una suite. La suite de danzas es, como decirlo así, como el mayor insumo que tiene la música instrumental entre el Renacimiento y el Barroco. Todo el mundo compuso suite de danzas. Todos los autores compusieron suite de danzas, aunque pues yo la veo como una forma francesa. Es una forma francesa. Son simplemente danzas, unas más rápidas, otras más lentas, que se fueron reuniendo, dice Pedro Sarmiento en sus notas al programa, que las reunieron por tonalidades y eso fue una decisión editorial. No sé si estoy tan de acuerdo. Creo que en el Renacimiento las danzas, que eran pues, lo que se hacía en las cortes, la música que se hacía instrumental dentro de las cortes, se reunió un poco como por la lógica de lentas, rápidas, y creo que finalmente, sí, hubo al final una reunión por tonalidades. Él habla de las ordres francesas, que son las suites, pues un tipo de suite francesa. Preludio. El preludio, por ejemplo, esto sí ya es algo posterior. El preludio es un momento de gran libertad en la interpretación. Las primeras suites francesas las primeras suites no tienen, suite de danzas no tienen preludio, tienen allemande, courante, sarabande, que son la base de las suites. Los preludios aparecen a mediados del barroco y son, por ejemplo, en el caso de los laudistas, una forma de afinar, de verificar la afinación, es una parte mucho más libre. Hubo un tipo de escritura especial de los preludios que se llamaban los preludios sin medidas, non mesurés, que quiere decir que no estaban medidos con compases, sino tenían una escritura mucho más libre. Entonces vemos en la escritura de Johann Sebastian Bach como una recopilación de diferentes fuentes. Recordemos que esta música no fue escrita para el piano, recordemos que la versión que tenía, que es la versión que, digamos, prosperó hasta el comienzos del siglo XX, no tenía, como en el caso de las cuerdas, muchas precisiones. Y damos un salto a Beethoven.
sí, me llamó mucho la atención cuando vi este programa, porque ya ahí dije, uy, Bach, Beethoven, ¿qué pasó aquí? Pero Beethoven es, digamos, es el primer romántico. De hecho, se decía que la primera parte de su obra es clásica. Ludwig van Beethoven, 1809, la obra que vamos a escuchar fue compuesta a finales de 1809. 1809 fue un año muy difícil para Ludwig van Beethoven. Estamos en el contexto del final, pues, comienzos del siglo XIX, final del XVIII, estamos después de la Revolución Francesa. Hay un ambiente muy tenso en Francia, en Europa en ese momento. Cuando se decapita el rey en 1793, los demás reinos, Austria, Inglaterra, están nerviosos por lo que acaba de pasar en Francia. En 1809 estamos en tiempos napoleónicos. En ese momento, Austria declara la guerra a Francia. Francia responde, Francia bajo el dominio de Napoleón, y pasa por Viena hacia abril, no estoy muy segura, abril de 1809. En ese momento la familia imperial tiene que huir. Ustedes dirán, ¿y esta historia qué tiene que ver con Ludwig van Beethoven? Pues que resulta que la persona que huyó, parte de la familia real, estaba el archiduque Rodolfo, amigo, mecenas y alumno de Beethoven. Entonces, para Beethoven fue un año muy difícil. Cuentan algunas anécdotas que durante un bombardeo de Francia, él tuvo que pasar una noche entera con almohadas en los oídos porque él ya sufría de la sordera, sus oídos lo mataban y ya en ese momento sufrió muchísimo. Fue un año muy difícil para él y en honor al archiduque Rodolfo compuso no me deja pasar la página. Compuso esta sonata, que es la sonata de los adioses. Sonata, los adioses les adieu, así fue impresa. La primera simplemente, digamos, el epígrafe dice a la ausencia del archiduque Rodolfo. Entonces, es una obra que fue inspirada en una emoción, en una emotividad. Es algo que es típico de la música del romanticismo. La música representa emociones fuertes, en este caso la partida de su amigo. El tío Johannes, le digo yo, porque mi papá es fanático de Johannes Brahms. Él se ríe. Johannes Brahms, sí, efectivamente es un icono del piano, es algo que es realmente, para la música de Johannes Brahms, con la que crecí, es dulce, es bella, es romántica, es tierna, es apasionada, no tanto como Beethoven quizás. Aquí hay una ruptura. Brahms es uno de los representantes de la música absoluta. ¿Qué quiere decir eso? La música pura o la música absoluta quiere decir la música por la música. Esto se contrapone a la música programática. Así lo conocen los musicólogos. ¿Qué quiere decir música programática? La música que representa una idea extramusical, una idea, una imagen, un sentimiento, bueno, lo que ustedes quieran. Yo pienso en música programática y pienso en música del barroco, Vivaldi, que representa las 4 estaciones, pienso en el romanticismo, por supuesto, de Beethoven, que representa una idea, a una persona, un mensaje específico. Brahms no. Se burlaban de Brahms en algún caso diciendo, ay, qué bueno escribir sin ideas. Es una oposición por completa a la música de Wagner, heredero, por supuesto, también de Beethoven. De él escuchamos una rapsodia que no es rapsodia, otra vez un título que parece puesto un poco como por encima, porque la forma es una forma rondó, una forma sonata. Sí, no esperaba menos, por supuesto, de este tipo de escritura. Ya tenemos aquí un tipo de escritura muy distinta, con un piano que ya es piano. Desde Beethoven el piano se parece mucho más a lo que tenemos. ¿Qué quiero decir con eso? Que el piano que conocemos hoy ha evolucionado. Se le han puesto más cuerdas, se le pusieron resonadores distintos, se intentaron materiales distintos, cambió la cantidad de pedales que tenía. Entonces el sonido que conoció Beethoven, por supuesto, no es el sonido que tenemos hoy. De hecho, el piano que tenemos en este momento es una belleza. Hace poco hice una traducción en el piano y quedé aterrada de estar tan cerca porque el sonido que tiene es impresionante. Es realmente, bueno, ya lo van a escuchar, es impresionante. Este último que tenemos desde este año es impresionante. Es un gran instrumento. Entonces, deleítense con el sonido de este instrumento. Esto ya se va pareciendo al instrumento que van a ver hoy en la sala.
Frédéric Chopin. En el caso de Chopin, recordemos que el tiempo en el que él escribió el romanticismo, que Brahms y Beethoven, en esta época estaban muy de moda los salones musicales. De hecho, Fanny Mendelssohn, la hermana de Félix Mendelssohn, tenía un salón musical. ¿Qué es un salón musical? Algo que se hizo también muy de moda como los salones literarios. Lugares, momentos, a veces pues en la noche, sobre todo vespertinos, en los que se reunían los intelectuales, los músicos, los compositores, los poetas, a hablar, a intercambiar y en el caso de la música, a presentarse. Fue allí donde Fanny Mendelssohn estrenó muchas de sus obras. No era tan fácil para una mujer pues, tener una vida de compositora exitosa como tienen muchas hoy. En el caso de Fanny Mendelssohn no fue así, ella misma decidió no hacerlo, pero su salón fue un punto de encuentro muy importante. No tiene nada que ver Chopin con Fanny Mendelssohn, solamente pónganse esa idea en la cabeza, porque lo que vamos a escuchar, que son 3 nocturnos, imposible un programa de concierto de piano sin nocturno, eso nos haría como mucha falta. Los nocturnos, las baladas, las serenatas son música de la noche, música vespertina, música de la intimidad. Cuando el repertorio de piano solista se hace tan famoso es porque la música en sociedades, digamos, en sociedades distinta a lo que fue en el barroco y es distinta a lo que es la ópera. Hay 2 escenarios muy distintos. Una cosa es la ópera, un poco más abierta al público, un poco más, no sé, estridente. Pensemos en Wagner, pensemos en esos grandes montajes y pensemos en la música doméstica. La música doméstica es la música para el piano, la música para pequeños conjuntos, para salones musicales. Entonces, este es el ambiente en el que se crean estos nocturnos y la balada que vamos a escuchar. Pasé un poco rápidamente sobre el repertorio, porque cuando uno lo ve así a priori, la verdad es que no son obras muy distintas, de autores muy distintos, de tiempos muy distintos, de orígenes muy distintos, tocados en un mismo instrumento por una misma intérprete que por supuesto conoce muy bien su arte. Entonces, lo que les dejo como reflexión es cuál es el papel del intérprete hoy en día. ¿Cuáles son las decisiones estilísticas que debe tomar un intérprete como Teresita Gómez, como todos los grandes intérpretes que recibimos aquí en la sala? ¿Cómo se llega a la conclusión? ¿Cómo se llega a las decisiones? ¿Cómo interpreto esta frase? ¿Cómo hago aquí un adorno? ¿Por qué no pongo pedal en esta? ¿Por qué hago un énfasis en aquella? Digamos, creo que eso es lo que tenemos que tener en cuenta en el programa que vamos a escuchar esta noche. No sé si quedan dudas, si las puedo aclarar. La pregunta fue que yo dije que Johann Sebastian Bach había pensado que era una decisión editorial ponerlas así juntas. Sí. Bach las puso juntas, es decir, él hacía lo que pasaba muchas veces con los compositores, era que ellos pues, escribían sus obras, a veces las pasaban a un editor que las cambiaba por completo por otras razones. De hecho, pasó con Brahms, eso está en el programa de mano, también lo van a ver, que lo mandó con un nombre, pero entonces el editor le dijo, no, mira, eso no va a pegar, entonces le cambió el nombre. Eso a veces pasa. Bach no es eso. Lo que yo estaba, digamos, sobre lo que soy escéptica es en esa premisa de que unificar las suites por tonalidades sea una decisión editorial. No. Pero no podría ser por lo del clave bien temperado o mal temperado, que necesitaba que las tonalidades fueran igual. Son obras que son teóricas. Bach era un gran teórico y realmente lo que hizo fue una gran investigación sobre cómo debo temperar, etcétera, etcétera. Son obras como, digamos, lo de laboratorio. Entonces son obras que resultan de una investigación musical. Una cosa distinta es escribir suites, escribir misas, escribir, no sé, oratorios. Ya son música que se presenta al público. Puede que detrás tenga, si efectivamente es Bach, el mismo que compuso esto otro. Entonces tiene ese bagaje. Pero como yo veo las suites, las partitas, las chaconas, todo lo que componen estos conjuntos de música, no. Entonces creo que sobre eso estamos ahí como en terrenos peligrosos, arenas movedizas. Porque sí, Bach es el mismo. Lo que quiero que se lleven es un poco esa sensación de que no es lo mismo interpretar Bach que Chopin en un piano, y sin embargo Teresita Gómez lo hace. Primero porque tiene el recorrido que tiene,
Segundo, porque sabe un intérprete del nivel de Teresita Gómez que no se necesita lo mismo. Yo he visto clavecinistas interpretando obras hechas para laúd, obras vocales, con total conocimiento de lo que están haciendo. También he tenido la oportunidad de traducir los talleres de muchos de estos intérpretes, de los intérpretes franceses que vienen a la sala, o americanos, o japoneses, y ya viéndolos hablar, por eso pregunté si alguien estaba aquí de los talleres del taller que dio Teresita, ver hablar al intérprete de lo que él hace es una experiencia increíble, porque nosotros tenemos una visión como público, nosotros como musicólogos tenemos otra, pero el intérprete tiene otra, porque el intérprete lo vivió, se preguntó, luchó con el problema técnico, que el dedito, que el pedal, que no me sale, que no me suena, que cómo fuera, ¿por qué hicieron estas? Ah, es que en esa época esta octava no existía, ¿sí? Esas son las dificultades que tiene que sortear un intérprete. Ay, que es que este no me da, pues es que claro, en ese momento el diapasón llegaba hasta aquí, ¿cómo querías que te saliera esa nota? Etcétera, etcétera, etcétera. Por eso estas charlas buscan ampliar un poco más esa comprensión que tenemos de la música tal cual nos aparece. Se llega, se sube el intérprete, toca y nos quedamos igual. La idea es que nos llevemos siempre la sensación de que hay mucho más allá. A mí me enriquece mucho escucharlos hablar a los intérpretes porque me doy cuenta de cosas que a mí no se me hubieran ocurrido jamás, empezando porque no soy pianista. Entonces, pues bueno, no sé si tengan otra duda, otra pregunta, espero que disfruten este concierto, que sigan viniendo así de numerosos a estas charlas, a estas conferencias y a estos conciertos. Muchas gracias.